Carlos del Frade. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fito, gracias por llamar como siempre. Gracias a vos por atendernos. Mirá, entre tantos temas siempre elijo un par porque si no se nos va mucho el tiempo. Pero para ser concretos, estaba pensando en la crueldad que hay ahora con los empleados de la EPE. Y bueno, no sé si has visto el video de hoy y todo, pero estuve hablando el fin de semana con algunos de los empleados de la EPE y hay una crueldad para con ellos que es inusual. No quiero extenderme en la pregunta, pero yo decía, si esto sigue así, la EPE va a colapsar, porque ¿quién va a poder pagar las tarifas? Y la gente se va a enganchar. Bueno, una reflexión me gustaría acerca de esto. Sí, en realidad lo que estamos viendo, Fito, es una especie de secuencia de lo que significa un saqueo planificado, esto de la crueldad institucionalizada que siempre hablamos del gobierno de Milei, y que tiene su respaldo en distintas provincias, entre ellas la provincia de Santa Fe, porque lo que se ha marcado desde el inicio del gobierno de Puyaro en sintonía con el inicio del gobierno de Milei es esta pasión por el déficit cero, que en buen romance significa achicar el Estado para agrandar los negocios privados. Hmm. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en su momento, el primer ataque muy fuerte que hace el gobierno de Puyaro no solamente es contra los docentes y empleados estatales en general, los 14 gremios estatales que tiene dentro del Estado de la provincia de Santa Fe, sino sobre la empresa Aguas Santafesinas con una idea de recortar, primero hablando de los privilegios, privilegios que muchas veces son en realidad derechos laborales ganados por generación y Ahí generaciones. quiero, Lo mismo, ahí quiero hacer sí, un punto. sí. Privilegios, ¿qué quieren? ¿Que los empleados trabajen como? ¿Como esclavos? Mirá, le En sacaron... realidad quieren que traten sin ningún tipo de lo que Mm, significa conquistas laborales, como la antigüedad, aquello que ganó la gente de Luz y Fuerza, que era claro, que los familiares pudieran trabajar, tenían exacto. prioridad. Eso hoy es mirado como un gran privilegio de las castas, que en realidad es directamente proporcional a todo lo que fue otorgando la política en todos estos años, Pero porque es también habrá que una decir, crueldad absoluta. Mirá, le han sacado los dispensers para tomar agua. Los empleados que entran por la bolsa de trabajo, que mucha gente entra su hija o su hijo porque el empleado de la EPE ha muerto lo sí, digo así cruelmente porque es así, lo he hablado con ellos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que la gente vaya a trabajar mal, deprimida? Todas esas conquistas, como bien decís vos, le corresponde al sindicato y le corresponde a una empresa y a gente que quiere la empresa. ¿Se entiende lo que no, quiero y en decir? todo caso también que se sincere la discusión, porque hay muchos sectores de la política, de los grandes partidos políticos de la provincia de Santa Fe, que han puesto muchísima gente dentro de la plantilla de la EPE o del Claro. Poder Legislativo o del Poder Judicial. Entonces allí claramente habría que hacer una salvedad, porque que se rasguen las vestiduras ahora por conquistas laborales que vienen de décadas es en realidad un ataque a un Estado que se configuró por distintas décadas, pero que generalmente tuvo en cuenta la idea del derecho laboral. Como eso hoy está en baja en la consideración pública por la destrucción de la conciencia política de nuestro pueblo, entonces mucha dirigencia política con el asunto del ahorro, de reducir el gasto público, se ponen a perseguir trabajadores, lo cual es una barbaridad y una gran cobardía, porque perseguir trabajadores supone no hacer nada contra la impunidad de los sectores que además se van a beneficiar con la destrucción de las empresas públicas, pero sí quedarse con el enorme volumen de usuarios que tiene la empresa provincial de la energía, de usuarios que tiene aguas santafesinas, como ya está pasando porque el viernes pasado no fue una noticia cualquiera la que da el gobierno que ha puesto a privatizar nada menos que aguas y saneamiento del Gran Buenos Aires de Capital Federal. Eso fue Ah, Isa. uno de Mm. los principios de lo que fueron las privatizaciones, que es en realidad la entrega de generaciones de argentinos en beneficio de empresas privadas que además de eso se van a ver beneficiadas por el aumento de tarifa, como se vio beneficiada con los gobiernos de Macri, del propio Milei, y que efectivamente ha hecho más rico a esos empresarios amigos a partir de
la decisión absolutamente unilateral, arbitraria de aumentar la tarifa, con lo cual aumenta la ganancia. Lo que está pasando con la empresa provincial de energía es muy parecido a lo que hicieron con Aguas Santafesinas en el principio de la gestión Puyaro. Insisto, se notó posiblemente menos que el ataque a los docentes específicamente, pero tiene que ver con esto que baja de partitura de lo que significa generar un Estado a favor de las empresas vinculadas especialmente con los sectores de los empresarios estadounidenses, fundamentalmente eso. Sí, blando con los poderosos y duro con el pueblo, ¿no? Con los trabajadores, sí, Con sí, los esa es la trabajadores. matriz, pero lo que hay que ver es que todo esto que está pasando con la EPE también tiene un pasado con empresas que alguna vez en los años 90, cuando incluso estaba Reutemann y cuando se conformó por Sí, primera señor. vez el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, en donde estaba Usandizá, donde estaba Wiener, donde estaba Natale, Usandizá quería privatizar la empresa y la principal empresa que se había presentado para quedarse con la EPE, que no es cualquier empresa, es una empresa realmente muy grande, muy importante, la primera empresa que se había presentado en aquel momento, yo escribí sobre esto, es una empresa norteamericana. Ahora que el gobernador acaba de llegar de Estados Unidos y que se reunió con el Consejo de Empresarios estadounidense, no parece casual, porque la línea de tiempo así exige pensar, que llegado a Estados Unidos empiecen estos ataques desaforados contra los supuestos privilegios de, insisto, sectores trabajadores que fueron ganando esos derechos laborales que pueden parecer muy malos contra otros trabajadores que no tienen trabajo, pero en realidad fueron conquistas laborales. Y eso alguna vez habrá que entenderlo, porque la lucha entre trabajadores termina siendo uno de los principales negocios del sistema que nos hace pelear entre nosotros a los sectores que formamos parte de las grandes mayorías. La pelea entre pobres, ¿no? Exactamente, en este Mm. caso entre trabajadores desocupados. En realidad la cuestión es quiénes son los que manejan los hilos, como siempre decimos nosotros, el problema no son los títeres, sino los titiriteros, y ahí está la cuestión. Ahora, ¿qué se festeja? Que uno vaya a trabajar, uno para trabajar tiene que estar enojado, mal, No, en no, realidad, al no, contrario, debería ser totalmente diferente porque por eso. tenemos 150 años de derechos laborales, Mm. desde la Rerum Novarum para aquí. Lo cierto es que hay que empezar a pensar una vez más todo lo que se quiere retroceder. Recuerdo que El fin de semana, hace sí, poco se estaba también valorando el tiempo libre después del trabajo, sí, las pero el horas de tiempo libre trabajo. en realidad ahora se está Mm. metiendo y haciéndole destrucción la cabeza a la gente, diciéndole que el tiempo libre también tiene que ser para producir dinero. Por eso cada persona se va convirtiendo en un Uber de sí mismo, porque el grado de explotación tan enorme que está generando el capitalismo a través de las redes sociales, del teléfono celular, de los mensajes que secuestran nuestra atención y secuestran nuestra cabeza por segundo para dejar de pensar por nosotros mismos, hace que la gente se autoexplote, como están diciendo muchos filósofos, y nosotros lo marcamos en el último libro, que es Soberanía de la Cabeza. Pero lo cierto es que todo esto que está pasando es un gran retroceso, porque no solamente es en contra de los trabajadores de la EPE, es en contra de todo trabajador que ha logrado tener un trabajo estable y en blanco, y eso supone Mm. tener derechos laborales. Los empresarios, y esto es lo que yo te quería decir, Fito, este fin de semana lograron colar en los grandes medios de comunicación del país la idea que no pueden afrontar supuestamente los derechos laborales y las indemnizaciones. Lo que viene ahora en la segunda etapa del saqueo que se produce a partir de mi ley y que ojalá no tenga el respaldo que están diciendo las encuestas que puede tener en octubre, la segunda etapa del saqueo es demoler el derecho laboral en la Argentina, cosa que no se ha logrado ni siquiera en dictadura, pero van por eso este ataque es directamente proporcional a la matriz de fenomenal, cruel dependencia que nos quiere imponer el gobierno Milei. Última pregunta y con esto te dejo por esta tarde. ¿En qué momento estamos hablando de estas encuestas que preanuncian un triunfo de la derecha? ¿Sigue igual? ¿Vos crees en eso?
Yo creo que hoy es el más consolidado dentro de las encuestas, que incluso dan un 57% de visión negativa del gobierno de Milei, porque del otro lado no tenés nadie que llegue al 40% de aceptación como sí llega Milei. Entonces eso hace preanunciar que va a tener una victoria mínima, pero va a tener una victoria, lo cual va a ser muy impactante, pero que insisto, como te dije desde hace meses, no deja de ser algo común en cada elección de medio término de cada nuevo gobierno. Siempre se le da un saldo más, una especie de volver a creer casi por última vez. Y eso es probablemente lo que pasa en octubre. Muchas gracias por este momento, Carlos. Un abrazo grande, Fito. El diputado Carlos Delfrade con nosotros.